buenos días, amables televidentes de Conexión Global RD. Estamos en un programa de esos que ustedes generalmente disfrutan de nosotros. Cada sábado estamos con ustedes. Hoy es un programa especial, muy especial, porque tenemos un invitado súper especial, que ustedes todos conocen. Pero antes siempre nosotros le estamos diciendo que el coronavirus no es un juego. Hay que cuidarse, hay que protegerse. En realidad, para la República Dominicana y para cualquier país del mundo, pero sobre todo un país en desarrollo, necesita que sus dinero vayan a los lugares más necesitados efectivamente. No a un tema como este, no a un tema de aquellos que ya se accidentan en tránsito, no a un tema de corrupción. Nosotros necesitamos que el dinero vaya a la educación, a la salud, a la alimentación, al deporte, a la recreación, como tiene que ser. Por eso nosotros siempre insistimos desde Conexión Global RD, tanto Manuel Escalante como yo, de que se protejan, de que se cuiden, para que la República Dominicana pueda hacer las inversiones necesarias en su desarrollo. Paso de inmediato con Manuel Escalante. Adelante, Manuel. Buenos días, Víctor. Buenos días, queridos televidentes. Agradecido, como siempre, por la gentileza de su sintonía. Hoy con Conexión Global RD de nuevo. Tenemos un tema especial. Vamos a estar hablando de la corrupción administrativa en los pasados gobiernos de Danilo Medina y su administración. Y tenemos un invitado especial, un invitado que es un comunicador, un estratega comunicacional y un estratega político, que ha sido uno de los comunicadores que con mayor nivel de interés y responsabilidad ha estado hablando de ese tema. No ahora que la administración Medina pasó, sino desde la misma administración Medina. Me refiero a un productor y conductor de un programa de televisión, colega y hermano nuestro, que durante años ha estado trayendo a la luz el tema de la corrupción administrativa. Nos referimos al licenciado Ogniel Ramírez. Ogniel, bienvenido a Conexión Global RD. Qué bueno tenerte con nosotros. Buenos días, para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes en esta plataforma, conversar con todos sus televidentes y, cómo no, poner en contexto sucedido en los pasados 8 años de la administración del señor Danilo Medina. Y creo que es importante, la sociedad cree que uno debe hablar de estas cosas en vista de que la gente tiene derecho a que se le informe de cómo se ha manejado sus recursos públicos, de cuál ha sido el manejo de los que administran la cosa pública. Así que para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes. Bien, nosotros estábamos viendo el tema de la corrupción administrativa. Hemos tratado aquí en Conexión Global por lo menos en 5 programas, desde el punto de vista del proceso de institucionalidad, de la ilegalidad, de toda una serie de elementos. Pero no habíamos traído a alguien que hable específicamente de hechos. Antes de entrar al plano de los hechos, quiero preguntarte, si tú tuvieras que definir antecedentes a lo que estamos viviendo hoy día, ¿cuáles serían esos antecedentes de esos niveles de corrupción relacionados con la administración de Danilo Medina por 8 años? Mira, la realidad es que Latinoamérica ha sido sacudida por un grupo de gobiernos a través del tiempo, particularmente desde que empezó el cierre de la Guerra Fría, de gobiernos que se han marcado por el tema de la corrupción. Nosotros fuimos testigos en Ecuador de cómo Abdalá Bucaram llegó a la presidencia. Sin embargo, 6 meses después, por el manejo administrativo turbio que tuvo y por el desempeño hasta locado de su gestión, lo sacaron. Nosotros fuimos testigos de cómo los adecos y los copellanos en Venezuela, después que había sido el modelo político que había dominado el escenario venezolano, salió del aire. Un día la gente dijo, no vamos a votar ni por los adecos ni por los copellanos, porque son unos ladrones, vamos a votar por Chávez ahora. Y pusieron a Chávez. Nosotros vimos en Francia cómo los partidos tradicionales perdieron ante Emmanuel Macron con el movimiento en marcha, precisamente porque la gente estaba cansada de que esos partidos, de la forma en que administraban los recursos,
no era la forma más eficiente, se los robaban y no llegaban a las clases más necesitadas. República Dominicana no ha sido la diferencia. Nosotros, si analizamos la historia en los últimos 50 años, la sociedad dominicana ha ido en un proceso ascendente de despertar. Hace 30, 40 años no había la magnitud de la defensa de los intereses y los valores del interés nacional, quizás como ahora, pero se manifestaba en otras direcciones, como el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos. El pueblo ha tenido siempre una reacción a que las cosas se hagan de forma negativa. Y cuando reacciona, lógicamente, saca al gobierno que esté. El gobierno de Danilo, y no quiero personificarlo porque no tengo nada en contra del señor Medina en términos personales. Simplemente que como él fue un servidor público, manejó dinero nuestro, de nuestras contribuciones, él tiene que ir ahora para ser auscultado, analizado de qué fue lo que hizo. Por eso quiero aclarar desde el principio que mi tema no es un asunto personal con Danilo. No somos amigos, pero tampoco somos enemigos. Simplemente su gestión tiene que ser analizada. Y a mí me tocó, Manuel y Víctor, amigos televidentes, quizá uno de los momentos más difíciles, luchar o denunciar la corrupción administrativa durante el gobierno. Si yo le enseño a ustedes las conversaciones de los últimos 2 años en mi WhatsApp, uno se sorprendería con las cosas que la gente me decía. Cuídate, estamos orando por ti. Tengo un amigo que siempre me decía, no confíes tanto en ti, porque entendían que el tú decir las cosas de forma clara, sobre todo denunciar la corrupción administrativa, podría llevar incluso hasta que te quitaran la vida. Aún así, la sociedad dominicana entendió el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Danilo tenía que salir y sus funcionarios debían salir. Doniel, ¿en algún momento temiste por tu vida dentro de ese régimen gubernamental o ejercicio, para no sonar negativo? Yo no puedo decir que temí por mi vida porque tengo un problema, que soy disque demasiado guapo. Yo no sentía miedo, aunque ciertamente me amenazaban, me llamaban, me trataban de intimidar. Bueno, justamente algunos días antes de las elecciones hasta me hicieron un atentado contra mí, ¿no? Sí. Aún así estamos aquí. ¿Intentaron sobornarte también para callarte la boca de alguna manera? Claro que sí, claro que sí. Yo hice una investigación de aproximadamente 4 o 5 meses relacionados con la llamada visita sorpresa. Ustedes saben que uno de los elementos que sirvió de plataforma para la reelección de Danilo en el año 2016 fue precisamente el tema de la visita sorpresa. Un presidente de carne y hueso, un presidente que se sienta con los campesinos, un presidente que abraza a todo el mundo, que llega y le resuelve los problemas. Eso era parte del marketing político que se vendió alrededor de Danilo. La idea era negar el modelo de Leonel. Ellos decían que Leonel era un hombre distante, que era un presidente distante, que andaba con 50,000 jipetas, que andaba con muchos guardias, que su mundo era solo la estratosfera intelectual. Entonces, hicieron la antítesis de Leonel con Danilo. Un hombre que se acercaba a los campesinos, un hombre que andaba con poca seguridad, un hombre que no quería que pusieran fotografías de él en ninguna de las instituciones públicas. Eso fue lo que quisieron vender. Y dentro de ese proceso de lo que quisieron vender estaba la visita sorpresa. Yo hice un estudio, Manuel, también mi amigo Víctor, que constaba de investigar cerca de 90 proyectos de la visita sorpresa. Yo los visité. Y en esas visitas de esos 90 proyectos, llegué a la conclusión
de que el pueblo dominicano había sido engañado vulgarmente por Danilo, por José Ramón, por el que estaba en el FEDA, Papi López, que nadie lo menciona, y creo que en los próximos días debería ser llamado a Procuraduría. Hicieron de la plataforma de la visita sorpresa una plataforma para enriquecerse ellos. Por ejemplo, yo visité un proyecto que era de orégano en Maimón. Todos los días pasaban un anuncio de ese proyecto, de cómo los campesinos de la zona de Maimón se habían hecho ricos, producto de que el presidente Danilo Medina le dio un préstamo para desarrollar la siembra de orégano. Muéranse ustedes. Cuando yo voy y veo el proyecto y comienzo a conversar, la gente barre el piso y dice que a ellos no le ha llegado un centavo. Igual hice con un famoso proyecto de unas conejeras. Leí lo que ellos habían escrito. Cada conejera salía en aproximadamente 3 millones de pesos y tenía la finalidad de incentivar la venta de la carne de conejo en el mercado ruso. Bueno, cuando comienzo a investigar, me doy cuenta de que el monto inicial para cada conejera, 3 millones de pesos, en todas las construcciones se sobrepasaba. Había una constante. Por ejemplo, yo llegué a ver conejeras que fueron cotizadas en 3 millones de pesos y terminaban en 50 millones de pesos. ¿Una conejera? Una conejera. Wow. ¿Cómo se explica eso? El caso es que la visita sorpresa fue simplemente una forma de que el señor Medina se convirtiera en una especie de mesías, donde todo el mundo lo alababa por la forma en que gestionaba su gobierno, entre otras cosas. En ese momento habían manejado más de 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos manejados sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de soporte. La universidad, la Universidad Madre y Maestra hizo un estudio sobre la tasa de retorno que tenía la visita sorpresa. Eso fue una vergüenza entender que más del 95% del dinero que fue invertido de nuestros bolsillos nunca regresó. ¿Qué porcentaje? Ese dinero, cerca del 95%. O sea, ese dinero pérdida. Se perdió. No solo se perdió, yo creo que Danilo debe ir a los tribunales por usar un dinero a discreción del pueblo dominicano. Estamos hablando, señores, de que esta gente manejaron en la visita sorpresa cerca de 60,000 millones de pesos sin ningún papel, sin nada. Bueno, el director del IAD tuvo que empezar un proceso, una especie de cacería, buscando los tractores que regalaban en la visita sorpresa a supuestas asociaciones, que luego no eran asociaciones, eran tigres enllavados con ellos, que tenían negocio a lo que ellos le entregaban los tractores. Entonces, Osdiel, escúchame, aunque me salí un poco porque tuve un problema de conexión con el asunto este del audífono, pero quiero hacerte una pregunta directa respecto de tu posición, que me parece, la impresión que me da es que tú eres una persona, diríamos que excepcional en el marco de lo que pasó en ese periodo de gobierno. Y es que, entonces, ¿por qué tú no te uniste a un conjunto de comunicadores que definitivamente le iba muy bien en el pasado gobierno? ¿Por qué tú decidiste confrontar directamente a un gobierno que en definitiva era difícil de confrontar? A un gobierno con poder, porque ya el poder, ¿eh? Todo el poder que tenía. ¿Qué te motiva a tomar una decisión de esa naturaleza? Mira qué sucede. Yo pienso que cuando uno nace, luego cuando lo crían, a uno le dan determinados valores. Yo siempre entendí que la forma en que se estaba conduciendo el país no era la correcta. De hecho,
en conversaciones que a veces tenía con algunos amigos, siempre decía, si el país se sigue manejando de tal manera y nadie dice nada, nosotros vamos a hacer otra Venezuela. Vamos a colapsar. Ser cómplice en la destrucción de la sociedad dominicana no era una responsabilidad que yo quería. Y yo he invitado incluso a que miren mis finanzas, a que analicen mi desarrollo económico. El gobierno de Danilo Medina nos llevó a la quiebra. El gobierno de Danilo Medina, estoy hablando en los medios de comunicación. Cuando un empresario se atrevía a darnos una publicidad, ese empresario lo perseguía de inmediato la DGI. Cuando un empresario se atrevía a hacernos una donación para pagar un mes de nuestro espacio, a ese empresario le caían arriba. O sea, la persecución del gobierno de Danilo Medina contra el que no pensara como ellos era algo evidente. ¿Por qué yo no me uní a ellos? Porque tener cerebro propio, cabeza propia, tiene un costo, sobre todo en estas sociedades. Cuando tú decides plantear lo que piensas, tienes que saber que eso te puede costar o la animadversión o el favor de una gente. En el caso del gobierno pasado, 2012 a 2020, cualquier persona que se atreviera a decir algo que no le agradara o al señor Medina o a alguno de sus hermanos o a algún funcionario o a alguno de los que le tumbaban polvo, entonces usted caía en desgracia. Y eso fue nuestro caso. Nosotros comenzamos un sinnúmero de señalamientos que, por supuesto, el tiempo nos ha dado la razón. Yo veo ahora muchas personas hablando acerca del tema, de los temas de corrupción. Gente que nunca se atrevió a decir nada y no dijo nada porque tenían anuncios. Nadie hablaba del tema de Punta Catalina porque tenían una publicidad de Punta Catalina. Oye, yo no tenía vamos a publicidad pedirte un favor. Catalina. Déjame irme a pausa comercial y vamos a venir a propósito de Punta Catalina. Ya vamos a entrar en el segundo bloque en tema de corrupción. Podemos ver por qué tú mencionas Punta Catalina. Y yo quiero que en el segundo bloque igual me hable cuál es el fenómeno Alexis Medina. Y en el tercer bloque vamos a hablar de Maxi Montilla y Alexander Montilla. Si usted quiere escuchar la opinión de Ocnier Ramírez respecto a estas instituciones, personajes que están involucrados de alguna manera u otra en algún tipo de acusación de acto de corrupción, quédese con nosotros. Nos volvemos en breve. Bueno, muchas gracias por seguir acá con Conexión Global RD. Como han visto, tenemos hoy un plato fuerte. Uno de los comunicadores que con mayor gallardía y valentía estuvo denunciando actos de corrupción de alguna manera u otra en toda la índole que pudo, con soportes hasta ahora demostrados. Nos referimos a Ocnier Ramírez de Primera Mano RD y un dominicano que se la ha jugado por este pueblo. Ocnier, en el pasado bloque hablábamos de Punta Catalina. Tú mencionabas de alguna manera u otra, hablando de un tema de corrupción. ¿Tiene Punta Catalina de alguna manera u otra alguna corrupción? Porque no se ha dicho nada hasta ahora, sí, formalmente. Mira, Punta Catalina empezó mal desde el principio. A mí me tocó conocer los proyectos que llevó don Celso Marrancini, ex vicepresidente ejecutivo de CDE en el año 2007, no, fue en 2009 hasta 2012. Y don Celso Marrancini había desarrollado con un grupo de ingenieros lo que sería la solución definitiva al tema de la generación eléctrica. Como ustedes saben, la mayoría de las plantas de generación están en manos privadas, no son del Estado.
Por tanto, el Estado tiene que comprar energía eléctrica a través de las EDES para venderla a los consumidores finales, que somos nosotros. Sin embargo, después de pagar dinero en hacer estudios, en buscar financiamiento para esos proyectos de energía limpia, en dejar prácticamente todo montado para que el gobierno de Danilo pudiera resolver el tema eléctrico, el presidente de la República en ese momento, el señor Medina, se inventó la creación de una planta a carbón. ¿Por qué digo que desde el principio estaba mal? República Dominicana había firmado el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Debido a que todos los días las industrias, el humo de nuestros vehículos, el aerosol que utilizamos, la contaminación en sí, va dañando la capa de ozono y por tanto el calor del sol cada día penetra más en el mundo. Por lo tanto, se hace más caliente la vida. Por eso es que hemos visto cómo lugares que históricamente estaban congelados han perdido esa capacidad. Producto del calentamiento, la vida sea un poquito más difícil, más invivible, si se puede utilizar la palabra. De hecho, ni en la ciudad de Santo Domingo ha aumentado 2 grados de temperatura. O sea que tenemos un caso aquí mismo. Exactamente. Infernal. Último, eso es infernal. Tú coges un tapón sin aire acondicionado o en una guaguita pública, en un carro, tú eres un pollo rostizado casi. Ajá. Bueno, el caso es que se hizo el acuerdo. República Dominicana fue de los que firmó Madrid, el Pacto de Madrid. ¿Qué implicaba firmar ese pacto? Que no se construiría plantas a carbón ni con combustibles fósiles que dañaran la capa de ozono. Ya ahí empezamos mal, porque si firmamos un acuerdo, ¿cómo que ahora vamos a construir una planta precisamente a carbón? Segundo, la ubicación de los terrenos. Era en Catalina la construcción. No, pero era en Catalina la construcción de la planta a carbón. No. Se habían destinado otros. Yo no sé por qué, y me quiero hacer el que no sé por qué. ¿Por qué se construyó finalmente la planta ahí? Un tercer elemento, el financiamiento. El gobierno del presidente Danilo Medina siempre mintió respecto al financiamiento. ¿Saben por qué? Porque debido a los acuerdos de París, los bancos internacionales no iban a financiar la construcción de una planta que iba a contaminar precisamente el mundo. Entonces ¿de dónde salieron esos fondos? Del Banco de Reservas Dominicano. Por esa razón, en un momento determinado, el Banco de Reservas se vio sin liquidez. Por tal razón, la tasa del dólar no ha habido forma de enderezarla. Ha continuado aumentando. ¿Por qué? Porque se pagaron tantos dólares, se sacaron tantos dólares del Estado Dominicano para honrar los compromisos de Punta Catalina y otras cosas más, que crearon una crisis en la tasa cambiaria. Pero vámonos al punto más importante, la corrupción que hubo en Punta Catalina. Manuel dice, no hay nada comprobado. Bueno, Manuel, el fiscal Di Prieto en Italia, en Milán, Italia, hizo un interrogatorio después de un allanamiento que se hizo en las oficinas de Tecnimont. Tecnimont fue la compañía que construyó Punta Catalina. Vaya, habían 3 compañías. Odebrecht, que fue la que ganó el concurso de la construcción, pero Odebrecht nunca había hecho una planta. Por lo tanto, se consorció o se asoció con la gente de Tecnimont, que eran los que hacían la planta. Y como la ley estipula, también buscaron una contraparte dominicana, que es Ingeniería Estrella. Esas fueron las 3 patas de la mesa para la construcción de Punta Catalina. Cuando en Italia allanaron las oficinas de Tecnimont, de la empresa que construyó Punta Catalina, y se llevaron las computadoras y los archivos y todo eso,
y llevaron a sus ejecutivos presos para interrogarlos. Los ejecutivos dijeron lo siguiente, yo tengo el interrogatorio, que se habían pagado 39 millones de dólares en sobornos a los principales ejecutivos de CDE. Yo le pregunto a ustedes y le pregunto a los amigos que nos ven a esta hora, ¿quiénes eran los principales ejecutivos de CDE? Vamos a buscar el organigrama, ¿verdad? El presidente de la República era el presidente de CDE. En ese caso era Danilo. El vicepresidente ejecutivo era Rubén Jiménez Bichara. La directora financiera era Rosana Montilla, cuñada de Danilo y esposa a la vez del superintendente de bancos. Y por último, estaba la directora legal, la señora Milagro Santos. Si, por ejemplo, una persona dice, los hijos de Rosario son unos ladrones y los 4 hijos de Rosario no salen a decir nada, ¿qué significa? Yo le pregunto a ustedes. El que calla, otorga. El que calla, otorga. Entonces, si el fiscal de Milán, Italia, en el interrogatorio trae que los ejecutivos de Tecnimont dijeron que le entregaron 39 millones de dólares de soborno a los principales ejecutivos de CDE, que ya les he dicho quiénes son, ¿por qué nunca respondieron? En ese sentido, Osmiel, ¿qué ha pasado con los codinomi? ¿Por qué la fiscalía no ha hecho el expertise necesario para llegar hasta los benditos estos codinomi, que es donde se va a salir de la duda de quién es que tiene el asunto ese de ese dinero? Mira, Víctor, eso va a salir tarde o temprano. Recuerda que el gobierno pasado llegó a un punto tal de iniquidad que puso a un muchacho llamado Jean Alain, que creo que en los próximos días será invitado a tomarse un café donde doña Miriam Germán. Él no le gusta el café de doña Miriam, dice él que le sabe amargo, pero va a tener que pasar por allá a contestar algunas de las preguntas pendientes. Una de esas preguntas es que el Estado norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica, le entregó a él como Procurador General de la República el expediente completo del caso Odebrecht. Nombres y apellidos. Sin embargo, el ex procurador hizo una selección múltiple de lo que le interesaba. El caso lo convirtieron en un circo. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que haya un nuevo proceso de investigación con el caso Odebrecht, porque yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Puede construirse un expediente serio de Odebrecht si no está Rubén Bichara ahí. Puede construirse un caso serio de Odebrecht si no está Gonzalo Castillo. Puede construirse un caso serio de Odebrecht si no está Rosana Montilla. Puede construirse un caso serio de Odebrecht si no está Cristina Lizardo. Entonces, todas esas personas, pero señores, yo les voy a decir algo más sencillo. El expediente acusatorio que hizo el Ministerio Público de aquí, oye esto, ellos hacen una investigación y en la página 14 de esa investigación dice que recibieron, que Julio César Valentín, ex senador de Santiago, recibió soborno por Punta Catalina. La acusación de Valentín no era por su actividad cuando era presidente de la Cámara de Diputados, no fue por eso. La acusación de Valentín era por Punta Catalina. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿puede hacerse un caso serio si no estaba Valentín? Porque entonces, ¿a qué se debe esa selección? Su mismo procurador. ¿A qué se debe esa selección? Fulano sí, una lista y otro no. ¿Quién depuró esa lista? Sería bueno preguntarle a Danilo.
Miren a ver si él quiere hablar ahora, invítenlo. Y pregúntenle qué fue lo que pasó. Que por qué algunos sí, otros no. Por ejemplo, el ministro del Interior actual, Chu Vázquez, ¿por qué lo metieron en ese expediente? ¿Por qué metieron a Andrés Bautista? Nota, metieron a todos los que eran contrarios de ellos. Y a los que no tenían un voto seguro en el comité político también lo metieron. Eso fue lo que hicieron. Ahora. Pero uno de los encartados terminó siendo el presidente del PLD. Bueno, una mala señal. Sería importante, sí, que nos hable un poco de esa parte. Pero también una pregunta. Han salido muchos reportajes y demás sobre las sedes y otras cosas. Pero Punta Catalina parece olvidada. ¿Qué ha pasado ahí? Exacto. No, pero un momento, en el control, ¿cómo vamos de tiempo? Control no lo dejo solo, parece. Oniel, ¿qué pasa que Punta Catalina se queda fuera de todo lo que se está mencionando? Eso es algo que yo no lo sé. Yo pensaba que a esta altura el primer caso que íbamos a tener en las manos era el de Punta Catalina, por la importancia que reviste a nivel internacional. No, y por lo mucho que sonó. Cuando aquí no se hablaba de nada, era Punta Catalina por todos los lados. Entonces ahora que estamos en un tema de confrontación judicial, no se habla de Punta Catalina. Mira, soy de los que digo que el tema de Punta Catalina, que dicho sea de paso, tiene que hacerse un ejercicio de conversión en la materia energética. Punta Catalina no puede seguir operando como está. Estoy de acuerdo contigo. Hay que hacer una conversión a gas natural o a otro tipo de material que sea menos tóxico y dañino. ¿Ya está funcionando Punta Catalina a capacidad, Daniel? No. Punta Catalina la prenden 2 días y dura 5 dañadas. Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que están generando y que tienen... No, eso lo decía el gobierno pasado. Eso lo decía el gobierno pasado porque este gobierno ha dicho que la planta tiene serios problemas. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan en el año 2003 el famoso rock cash que tiraron en Samaná? Sí, un material tóxico. Por supuesto. Eso produjo cáncer, eso produjo enfermedades en la piel, que algunas mujeres hasta perdieran su barriga que estaban embarazadas. Una responsabilidad mayúscula, Miel, una gran irresponsabilidad. En ese momento se vertieron 50 toneladas de rock cash que lo trajeron de Puerto Rico, 50 toneladas. ¿Ustedes saben cuántas toneladas de desechos tóxicos ha tirado Punta Catalina a la zona de ahí de Baní? Nadie ha hablado de 200 toneladas. Wow. O sea, Punta Catalina ya es un problema ambiental, de un pasivo medioambiental. Ya ha creado un pasivo medioambiental que no importa lo que se invierta. Ya nosotros, aparte de que fue la planta más cara del mundo, tú sabes que en México construyeron la misma planta que aquí y la misma compañía, Tecnimont, construyó la misma planta y costó 800 millones de dólares. La de aquí va por casi 4.000 millones de dólares y no sirve. Y además se había hecho una oferta que no sé si es cierto, Miel, pero quizás tú puedes ayudarnos a entender si es cierto o no. Se había hecho una oferta a otra compañía, que era una compañía china, por un valor realmente mucho más barato. Lo que pasa es que el interés era con Odebrecht. El interés era con Tecnimont. El interés era con Ingeniería Estrella. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Simplemente lo remito a las declaraciones de los ejecutivos de Tecnimont de cuántos millones de dólares entregaron en soborno a los principales ejecutivos de CDE. A propósito del sector eléctrico, Ogniel, hay una situación también de corrupción que tiene que ver con Maxi y Alexander Montilla, hermano de doña Cándida Montilla de Medina, ex primera dama. ¿Qué conexión pudiera tener ese problema que acaba de mencionar con el sector eléctrico? Ellos no están en Punta Catalina, nadie lo menciona, ellos están en otra área. ¿Cuál fue la manera de ellos hacer esos negocios? Que dice él, en la declaración dice Maxi, que él desde el 2004 ya hacía negocios con la sede. Que bueno, él hacía más de 2.000 millones. Claro, yo creo que es verdad que él hizo negocio de 2004. Porque Perdona, su cuñado... Un momentito, Miel, vamos a hacer algo.
Control acaba de tumbar el tiempo, de decirnos el tiempo. Vamos a entrar con Maxi Montilla en el próximo bloque para darte la oportunidad de que nos aclare qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo, porque según él, en uno de los medios de comunicación que lo entrevistó, él es casi canonizable desde el punto de vista empresarial. Venimos en breve. Si quiere oír un poco más sobre O'Neill Ramírez y la opinión que tiene del tema del sector eléctrico y los gigantes asiáticos, o el gigante asiático Maxi Montilla, quédese ahí, que volvemos en breve. O'Neill Ramírez, un comunicador valiente y dominicano. Estamos hablando sobre este síntoma y esta situación de corrupción que se está batiendo. Y con mucha gallardía y mucho conocimiento, O'Neill nos está dando una serie de datos que pocas personas hablan. Entramos en este poco tiempo que queda respecto a Maxi y Alexander Montilla. ¿Qué fue lo que hicieron y qué fue lo que no hicieron con él? Porque según él desde el 2004 hace negocio y todos sus negocios son lícitos, incluyendo representar a Aclara, una empresa norteamericana que tiene que ver con los medidores. Yo creo que lo que ha pasado con el señor Maxi Montilla y con su hermano Alexander es que esos pobres señores salieron del Vaticano, vinieron a hacernos un favor, a trabajar a este país. Ellos eran santos los dos y lo han acusado a los pobrecillos, lo han acusado, pero eso es en el universo simbólico de su cabeza, porque la realidad es otra. Por ejemplo, la ley 340-06 establece que los familiares de presidente, vicepresidente, ministros, directores no pueden hacer negocios con el Estado. Ni de primera dama. Tácito, eso es claro. Nadie. Ley 340-06. Y es algo hasta lógico. Porque claro, si mi hermano David viene donde mí y yo soy director de los comedores económicos, ¿qué yo voy a hacer? A darle el contrato a mi hermano, porque voy a beneficiar a otro que no sea mi hermano. Es lo lógico. ¿Por qué digo esto? El señor Montilla, que yo leí su entrevista, hace una interpretación antojadiza de la ley. Y de hecho establece que él simplemente fue suplidor del Estado. Bueno, pero que eso es un pecado, porque era hermano de la primera dama y cuñado del presidente. Pero lo que es peor, si él hacía negocio, oye esto, si él hacía negocio desde el 2004 con el Estado, que ahí fue donde él, ¿cómo se dice? Arrancó. Sí. ¿Quién era el secretario de la presidencia en el 2004? Danilo. Su cuñado. Danilo Medina. ¿Fuera Danilo Medina? Su cuñado. ¿Quién era la directora financiera de CDE en el 2004? ¿Quién era? ¿Quién era? Su hermana, Rosana Montilla. En el 4. En el 4. Okay. Entonces, el señor hace una interpretación muy bonita de lo que él no ha hecho. Él dice, yo no he hecho nada malo haciendo negocio con el Estado. Él considera que sus negocios fueron lícitos. Ellos dos, los hermanos Montilla. Yo creo que el problema no son ni siquiera los hermanos Montilla. De nuevo, la responsabilidad recae sobre el que dirigía la orquesta. Coincidencia permitiera que su cuñado hiciera negocios por miles de millones de pesos, destruyendo, dividiendo, empujando a todo el empresariado dominicano. O'Neill, pero si él no sabía que Alexi Medina, su hermano, hacía negocio con el Estado,
mucho menos debía saber que Maxi y Alexander Montilla, sus cuñados, hacían negocios con el Estado. Eso es lo que él dice, que él no sabía. Eso es un ejercicio. Yo creo que eso es un ejercicio de ingenuidad que quizá Danilo quiere que le compremos. Pero en su cerebro, él está consciente de que nadie asume eso. Porque si en algo se caracterizó el gobierno de 2012 a 2020, era que espiaba a todo el mundo. Aquí había un grupo que vivía chequeándole los teléfonos a todo, hasta mi teléfono. Yo lo que hablaba por ahí era de comida, que es lo que me gusta, y de qué más, y enamorado. Pero aquí le cogían los teléfonos a empresarios, a la oposición, los graba. Aquí había de todo, una vagabundería. Entonces, si habían tantas grabaciones, yo me pregunto, y el poder hacía tantas investigaciones, no sabía el hombre más informado del... Yo creo que es un exceso conservador en su programa. Quiero ser conservador en su programa porque ya a mí me sacaron de ese canal una vez por la intolerancia del director, entonces no quiero meterle en problemas. O'Neill, dentro de la licitud que hizo Maxi y Alexander con las EDE, ¿qué no es lícito? ¿Entregaban la mercancía, ponían buenos precios, ganaban licitaciones, vamos a decir bien? ¿Cuál es el crimen? El crimen va desde suplir al Estado hasta algunas investigaciones que se están haciendo respecto a la mercancía que llegaba. En los próximos días, Andrés Astacio, quien es el vicepresidente del Consejo Eléctrico del país, dará informaciones que estremecerán a los dominicanos. En los próximos días, la Procuraduría General de la República necesariamente tendrá que llamar a los hermanos Montilla, pero no solo a Maxi y Alexander. No, también tendrá que ir Rosagna Montilla porque ella era la directora financiera de CDE. ¿Ustedes están entendiendo? Mire, ese caso es muy complejo porque es el caso más grave de nepotismo de los últimos 40 años. Aquí todos los presidentes, para que estemos claros, han tenido algún familiar en el poder. Desde Guzmán, Salvador, Balaguer, Hipólito, Leonel. Pero Danilo nombró y le dio poder y le dio negocios a toda su familia y a toda la familia de su mujer. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad está pidiendo? Particularmente los jóvenes que se han empoderado del tema de la corrupción, que esta gente sea procesada y que vaya que sea procesado. ¿Piensas que definitivamente el expresidente de alguna manera se le pedirá su cabeza? No se le pedirá, se le está pidiendo ya. Que se procesará. La sociedad, miren que lo que sucede es que la sociedad entiende que tiene que venir una respuesta del expresidente Medina, una respuesta. Miren, yo no estoy pidiendo que lo metan preso. Yo no puedo pedir eso porque no soy juez. Quizás si fuese juez pidiera otra cosa, pero no soy juez. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Y pienso que con eso interpreto lo que la sociedad quiere. Que se investiguen los casos y que lleguen a la conclusión. La ley establece qué es lo que hay que hacer si tú eres culpable o eres inocente. Simplemente en un juicio público, oral y contradictorio. Sin prejuicios. Okay. Porque utilizando las palabras del expresidente Hipólito Mejía, el que metió la mano y el que metió la pata, que vaya preso. Bien, pero bien, que sea justo. Se acabó el tiempo. Contigo. Eso es lo que la sociedad está pidiendo. Bueno, justicia, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, nada, gracias, Uniel, por acompañarnos. Gracias, querido televidente, por estar ahí hasta ahora. Y nada, como siempre, este es un
programa que tiene como visión aprender, que aprendamos juntos. Y hoy aprendimos muchas cosas respecto a este tema que se está batiendo tanto sobre la corrupción administrativa del pasado gobierno. Sigamos hacia adelante, como dice Ogniel, lo que es demostrable, el que falló, falló, no tenemos corruptos favoritos, y el que no falló, pues no falló. Nos vemos el próximo sábado con Conexión Global RD y otro invitado de sección como los tenemos acostumbrados. Gracias por estar ahí.